de lo que fue el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, conocimos varios índices, ¿no?, que se publican al respecto de la cantidad, en este caso, de femicidios, ¿no? Sí. Estamos hablando del último paso ya de la violencia de género, y si bien varias organizaciones se encargan de recabar estos datos, también fue aportado en estos días lo que respecta a el dato que registra la justicia, es decir, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el dato, si queremos, más formal, el dato más estatal que tenemos, con más por lo menos peso, más institucionalidad. El que reconoce por lo menos el Estado argentino. Después, como decíamos, hay organizaciones que recaban otros datos que casi siempre, ahora lo vamos a profundizar más, son mayores a los que dice la Corte Suprema de Justicia. Pero igual, incluso así, el informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por esta oficina, reveló que entre 2017 y 2024, es decir, en un periodo de 7 años, se contabilizaron 1.958 víctimas directas de femicidio en la Argentina. Al menos hubo 187 víctimas de femicidio vinculado, del cual 67% era varones cis que fueron ultimados como forma de afectar a las víctimas directas o por intentar protegerlas del ataque. Estas víctimas tenían a su cargo el cuidado de 1.685 niñas, niños, adolescentes al momento de ser asesinadas. Esos son los datos que dio la oficina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también en estos días conocimos otros datos, como fue de los publicados por Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, que dieron a conocer que entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de este año, es decir, de este periodo 2025, hubo un total de 231 femicidios, lo que habla de un femicidio cada 34 horas. Es para hablar de esto que ya estamos en comunicación con Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá. Gabriela, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Malena, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Y sí, efectivamente estuvimos ayer dando a conocer los datos de femicidio. Ya habíamos hecho un corte el 20 de noviembre comentando la gravedad de la situación por la que atravesamos las mujeres y disidencias, y más allá de las diferencias que podamos tener entre uno u otro observatorio, porque muchas veces tiene que ver con cómo se considera una situación u otra, que a veces puede variar. Lo importante es que en la última década en la Argentina el Estado no ha logrado incidir sobre la realidad que se lleva a más de 200 mujeres por año, ¿no? Es decir, en algunos momentos hemos tenido incluso cerca de 300 víctimas, en otros años hemos tenido 207 o 220, pero en líneas generales la Argentina año a año repite esta situación donde los asesinatos por odio de género se cuentan así por cientos, ¿no? Y con la gravedad de esta situación desde el 10 de diciembre del 2023, donde en los primeros meses del gobierno de Milei vimos el desfinanciamiento de las políticas que deben cumplirse desde el Estado Nacional para dar cumplimiento a las leyes y a la misma Constitución, el desfinanciamiento de programas, de políticas, hasta su formal eliminación, ¿no? Entonces, hoy estamos sin unas ayudas económicas para las víctimas, estamos sin acompañamiento económico para los niños y las niñas hijos de las víctimas de femicidios, sin aplicación de ley Micaela, sin aplicación o sin materiales y fortalecimiento de los equipos para la implementación de ESI, precarizado absolutamente programa ENIA, que era el que buscaba prevenir los embarazos no intencionales en adolescentes, es decir, y además con una modalidad de femicidios que
Yo soy de Santa Fe, nosotros teníamos circunscripto a esta región, a los crímenes vinculados a los femicidios, vinculados a la narcocriminalidad, muy estudiados acá en la zona, pero que comienzan a trasladarse por la Argentina. El ejemplo es el triple feminicidio de Florencio Varela, y también cómo esta situación que vimos en el orden nacional comienza a incidir concretamente en la vida de nosotras, ¿no? El odio de género llevado desde estas violencias simbólicas de las redes de comunicación que ejercen, o las redes sociales que ejercen los varones contra nosotras, se pasó a este doble femicidio, con uno vinculado incluso en Córdoba, ¿no? Sí, bueno, eso es un poco el panorama. No, justamente te quería consultar por eso, Gabriela, porque vos decías en márgenes generales entre 200 y 300, tristemente el número se ha mantenido, por lo menos desde que se van llevando los registros de esta forma, ¿no? De los femicidios en la Argentina a nivel anual. Pero hay cambios, ¿no? O no sé, digo, vos, bueno, recién justamente incluías la cuestión del crecimiento de los femicidios en manos del crimen organizado, pero ¿qué otros cambios o variaciones se pueden ver en los otros datos, ¿no? Digo, más allá del dato de femicidios. Sí. Digo, por ejemplo, el caso de quiénes lo cometen, si hay denuncias previas a que se cometa el femicidio, las edades. Sí. ¿En eso hay variaciones o también vemos que es algo que se mantiene? Sí, por un lado aclarar que para que se afiance una variable hay que estudiarla en el tiempo, pero sí lo que podemos decir y comentar es que uno de los campos que nosotros registramos es si la víctima de los femicidios había realizado denuncias previas contra su agresor, y lamentablemente vemos que ese campo en particular ha ido descendiendo, ¿no? Es decir, hemos tenido meses peores que este último. Digamos, por un lado nunca fue alto la denuncia en las víctimas. Llegamos en algunos momentos a tener un 25% de las víctimas que habían denunciado a sus agresores en otros años, pero este año hemos tenido en algunos meses un 13%, otros meses un 14%, en este último mes un 15%, es decir que hay menos confianza o conocimiento o algunos otros factores que influyen sobre las víctimas que impiden que vayan a acercarse a algún organismo público del Estado, que pueda ser una fiscalía o una comisaría, a denunciar la situación. Por supuesto que lo relacionamos directamente con la ausencia de campañas, con este facilitamiento o negacionismo, mejor dicho, facilitamiento de este discurso negacionista de la violencia de género, en algunos casos como fue Cunio Libarona o Patricia Bullrich, respectivamente hablando de eliminar la figura de femicidio del Código Penal, o en el caso de Bullrich justificando los femicidas. Es decir, hay un discurso que va desde el presidente hasta sus vocerías más importantes que niegan la existencia de la violencia de género, y por supuesto eso, cuando se empieza a permear a nivel cultural o cuando llega a las víctimas, no va quedando otra cosa más que reproducir la violencia y retirar los recursos del Estado, y con esto la confianza objetiva de las víctimas de que van a encontrar una respuesta eficiente, ¿no? Esto construye lamentablemente una retracción a la hora de dirigirnos a estos espacios en nuestras provincias que tienen que canalizar la denuncia, reparar a las víctimas y sancionar a los agresores. Otra variable que también nos genera mucha preocupación es los intentos de femicidio. Son los intentos de femicidio altísimo el número, 901 hemos tenido en este año solamente, y solamente registramos nosotras aquellas situaciones que llegan a hospitalizarse. Claro. Es decir, que intentaron asesinar y quedaron las víctimas en situaciones graves, 901 situaciones en la Argentina, como para mencionar dos de las más importantes. Gabriela, ¿cómo estás? Malena te saluda de este lado.
Yo quería consultarte muy bien. Quería consultarte por el rol de la policía, porque vos mencionabas, ¿no?, la falta del Estado presente para asistir a esas mujeres que ya habían denunciado previamente a sus potenciales asesinos. Quería preguntarte sobre ese rol, porque muchas veces, incluso cuando había un gobierno que acompañaba las políticas de género, había muchas falencias cuando una mujer iba a denunciar un acoso o intento de femicidio y demás. Ahora se profundizó con esto de que hay un gobierno totalmente violento hacia el sector, hacia nuestro sector. Siempre el acceso a la justicia, empezando desde donde hacemos una denuncia hasta cómo se repara la víctima o se sanciona al agresor, siempre tuvo dificultades, y por eso quizás es el sector en términos amplios, ¿no?, de acceso a la justicia más cuestionado, más sancionado socialmente o por las organizaciones feministas. Sigue siendo así, y por supuesto impactan negativamente cuando se dejan de implementar programas como por ejemplo Ley Micaela, ¿no? Entonces todo genera un retroceso. Yo te diría que además de esto, que seguramente se afianza en una dificultad a la hora de atender a las víctimas de manera eficiente y respetuosa de sus derechos humanos, también tenemos algo que nunca se resolvió y que está en una situación aún peor, que es qué pasa después de la denuncia. ¿Quién controla? ¿Quién acompaña? ¿No? Es decir, te hablo desde la provincia de Santa Fe, donde hemos tenido, permítanme el ejemplo de una provincia, ¿no? Sí. Donde hemos tenido que un 31% de las víctimas habían denunciado y tenían medidas de protección, ¿no? Entonces hay una falencia grave. Y por supuesto que ya no solamente el gobierno nacional, sino los provinciales y municipales muestran la debilidad de su política pública, donde no hay convención, ni acuerdo, ni protocolo establecido quién hace el acompañamiento o de qué elementos debe contar un acompañamiento en el territorio, en la comunidad. Te diría que desde mi perspectiva o desde la perspectiva de Mumalá, debe fortalecerse, así como los dispositivos digitales, tecnológicos, vinculados a las tobilleras electrónicas en el caso de los varones, fortalecer los dispositivos comunitarios, las agencias estatales presentes en el territorio y las organizaciones que estamos en el territorio es vital, es determinante. Eso queda en un gris, en una falta de definición, y cuando suceden los asesinatos ni siquiera existen los protocolos que puedan revisar cuál fue el devenir de luego del otorgamiento de una medida de distancia o de un botón de alarma. Ahí hay una clave en la comunidad, una clave que debe indagarse, sistematizarse y por supuesto fortalecer. Cuando digo fortalecer, lo hablo desde lo presupuestario, pero también desde la mirada de las agencias estatales, de todo lo que sucede en el territorio, ¿no? Gabriela, te quiero consultar por último, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero estuvimos hablando, ¿no?, de los femicidios, de los intentos de femicidio, ¿no?, del lugar que ha tenido o que no tiene la víctima también a la hora de denunciar. ¿Qué pasa con los femicidas o con quienes intentan llevar adelante un femicidio y no lo han podido hacer? ¿Hay cambios o hay también, qué registro hay de la cantidad de condenas, digamos, ese otro actor, ¿no? Ese otro lugar que ocupa el femicida, digo, ¿qué números, qué cifras tenemos a la hora de el después de un femicidio o de un intento en otros casos? Sí, en general, vuelvo a recordar que nosotros recabamos los datos de los medios de comunicación. Ajá. Por lo tanto, ahí hablo una diferencia
en esto que se construye socialmente y en un punto mediáticamente sobre la buena y sobre la mala víctima, ¿no? Cuando se trata de situaciones que están más estereotipadas en esa lógica de la violencia femicida íntima, tenemos un alto porcentaje de registro en los medios sobre las condenas hacia los agresores o sobre los suicidios de los agresores, ¿no? Por otro lado, cuando se trata de víctimas que han estado vinculadas a situaciones de narcocriminalidad, ¿no? Ahí aparecen prácticamente ausente la información, primero el conocimiento sobre el femicida, ¿no? Es decir, hay un porcentaje altísimo de femicidas que no son atrapados. En el caso de las situaciones de víctimas relacionadas a la narcocriminalidad, cuando son atrapados en un porcentaje bajísimo, te estoy hablando de menos del 20%, se puede registrar que fue sancionado. Y eso sí tiene una diferencia con los femicidas que son atrapados en el caso de los femicidios íntimos, que son estos que o no suceden al interior del espacio doméstico o donde hay una relación probada de odio de género previo, ¿no? Creo que en eso también es muy buena la pregunta que me haces, es bueno también indagar y que debería hacerlo el Estado, ¿no? Es decir, debería tener toda esta información, esta síntesis y esta difusión pública de cómo es la dinámica de los femicidios en todas sus modalidades para poder generar política pública. En este caso, yo digo, en la Argentina que le hablamos a un muro, en el caso de Milei, pero sí creo que es imprescindible intervenir en los gobiernos provinciales. Nosotras hacemos una denuncia pública contra Milei sabiendo que es muy improbable que restituya las políticas de género eliminadas porque tienen que ver con su mirada ideológica que vuelca a toda su política de gobierno, ¿no? Ahora, los gobiernos provinciales deben asumir, dar respuesta ante estos programas y estas políticas eliminadas, y una de ellas tiene que ver con el registro estadístico, tiene que ver con la información que tiene que servir para el diseño de una política pública eficiente. Gabriela, te agradecemos mucho por tu tiempo, por obviamente la generación también de estos datos que, como vos decías, debería ser una tarea del Estado, pero bueno, las organizaciones también se encargan de seguir motorizando estos números, así que te lo agradecemos y bueno, será hasta pronto para seguir conversando sobre este tema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo. Pasaba Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, una de las organizaciones que siempre, año a año o en distintas ocasiones en este caso, se encargan de difundir los datos de los femicidios. En este caso, cortando en el 25 de noviembre, es decir, en el día de ayer, se registraron 231 femicidios de mujeres lesbianas, travestis y trans, es decir, uno cada 34 horas en lo que va del año, quedándole todavía un mes completo, con números, bueno, muy impactantes. Estamos hablando de un 68% de femicidios cometidos por parejas o exparejas. Digo, datos que son necesarios, además del número, para poder entender cómo es la trama del femicidio. Por eso yo le preguntaba por, bueno, todo, ¿no? La cuestión del acceso a la justicia, la cuestión de las denuncias previas. Bueno, es también bajo el número de denuncias previas. ¿Cómo hacemos para que las mujeres, las disidencias puedan detectar tempranamente y lo puedan ir a denunciar que están ante un posible femicida, ¿no? Esas son herramientas que todavía faltan para quienes dicen que se intentó todo y los números no bajan. Sí, también es preocupante esta avanzada del discurso de odio, porque hay muchas mujeres que temen en ir a hacer esas denuncias, como ella mencionaba, los 901 casos de intento de femicidio fue porque esas mujeres llegaron al hospital. Claro. La cantidad de casos que no están contabilizados porque las mujeres temen por su vida o porque están amenazadas y no pueden llegar al hospital, porque si no las terminan de matar,
no pueden pedir ayuda porque su victimario es el machismo avanza así, ¿no? Esto que hablábamos en algún momento, la manipulación sobre el otro, el creerse que sos dueño de esa persona, y también desde el miedo, desde las amenazas, y qué importante esto también que resaltabas, de que podamos contabilizarlo, no de un modo de que las mujeres sean números, sino porque sirve también como evidencia para mostrar que estamos ante un caso de emergencia contra los femicidios, ¿no? Contra las violencias de género. Así es. Y este dato, ¿no? Que a mí por lo menos siempre me eriza la piel, que casi el 70% de los femicidios se dan con personas que se conocen, exparejas, parejas, familiares, y el 65% se da en la vivienda, ¿no? Porque después los medios nos quieren crear ese miedo a si voy caminando por la calle de noche y viene un loco a matarme, que existen esos casos, sí existen. Claro. Ahora, la regla es otra, la regla es otra, tristemente, y entonces ahí hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar cómo se trabaja a los victimarios y a las víctimas. Pero también a los victimarios, ¿no? Porque si no parece que siempre es que la mujer detecte, que la mujer se dé cuenta, que la mujer denuncie. Bueno, ¿qué hacemos con esa cantidad de femicidas, ¿no? Si hay más de 200 casos de femicidios es porque estamos hablando también de más entre 200 y 300 femicidas, ¿no? Que cometen esto. Y mucho más, porque los que no llegan a cometerlo también lo son. Así que bueno, mucho para hablar de este tema que obviamente se puso a agenda en el día de ayer, pero acá lo hablamos siempre, porque es una de las grandes preocupaciones y una emergencia, como decía Male, que hay que atender urgentemente con políticas de Estado. 7 minutos, ya pasaron.